El otro gran techo de madera, el edificio tiene 7, todos en muy buen estado de conservación. La escalera se le había dado la vuelta a la caja, luego se tuvo, no entiendo muy bien la finalidad, luego se encontró un arco de dovelas de piedra que indicaba que era el uso habitual de la escalera, y este es el que domina esa escalera principal del palacio. Tiene una piña de mocárabes y estrella de 10 puntas, y tiene esa reminiscencia de la arquitectura de la Alhambra. Y esta es una visión de las salas de exposiciones. El arquitecto Rafael Roldán, en unos terrenos que se habían ganado unas casas del 18 en la parte posterior del museo y que no estaban protegidas, se edificó un cubo, que es donde se encuentra todo el área expositiva del museo. Un cubo que tiene 4 plantas, 3 de ellas están dedicadas a la colección permanente y la última está dedicada a sala de exposiciones temporales. La colección, que es la colección más personal de la baronesa Thyssen, está compuesta por unas 250 obras, de las cuales hay expuesta aproximadamente un 90%. Es una colección que en su mayoría está expuesta al público. Y ahora, bueno, pues una pequeña introducción. Ella es la quinta mujer del barón, la única que le acompañó y que compartió con él su afición por coleccionar. Ella compartió con él también la adquisición de obras de arte de impresionistas de la escuela del río Hudson, que ellos además son los que ponen en valor esa pintura norteamericana, son los que lo ponen en valor en el mercado, porque cuando el barón comienza a comprarla no había nadie, ni siquiera en Norteamérica, o casi nadie, que estuviera adquiriendo ese tipo de pintura. Hoy está completamente reconocida y a unos precios ya inasequibles, ¿no? Sin embargo, la colección comienza antes que con el barón, que es el segundo barón Thyssen. El primero, que es también el patriarca de la familia y el que comienza con los negocios dedicados en un principio a la siderurgia, pero muy pronto este señor, que es August Thyssen, comienza a diversificar, y además de tener la producción de acero muy importante, compra unas minas de carbón, luego necesita dinero y compra un banco. Es decir, que lo que hace es ir diversificando, y al final tiene incluso maquinaria agrícola que venden a Estados Unidos. Es un imperio. Llega también a un acuerdo en Holanda con la ciudad de Ámsterdam para que sus buques llegasen al pantalán del puerto. Ellos, el acuerdo con la municipalidad es que ellos hacen el pantalán del puerto, y a cambio tienen esa zona dedicada en exclusiva a este grupo empresarial que es muy potente. August Thyssen no colecciona de la misma manera que lo hacen sus herederos, sino que es un poco más, hay un cierto interés, pero más anecdótico. Él lo que hace, se mantiene correspondencia con Auguste Rodin, con el gran escultor del siglo XX, y lo que revolucionó la escultura también tal como la conocemos, y a través de esa correspondencia tuvo alguna que otra adquisición, pero no de una forma decidida. Es su hijo, el primer barón Thyssen, que se casa con una noble húngara, y de ahí es de donde procede el apellido Thyssen-Bornemisza. Es el que se dedica a coleccionar. Además lo hace de una forma brillante, porque cuando comienza a coleccionar no lo sabía nadie en Europa. Así que cuando organiza en el año 35 una exposición en Múnich y pone al público la gran colección, que es la que está en Thyssen Madrid y que el Estado español compró, de pintura alemana, además una parte de la historia del arte de la que España era muy carente, no teníamos ese tipo de colección, pues causó una gran sorpresa, porque no se sabía que se había formado esa colección. Con el paso del tiempo, cuando el primer barón fallece, deja en herencia su colección dividida a sus 4 hijos. El segundo barón es el menor, es el cuarto de los hermanos, aunque es también el que hereda las empresas, ¿no? El que tiene más ojo, si quieren, empresarial, y el padre confía más en él. Lo hace muy joven, con 20 y pocos años. En poco tiempo pone en marcha de nuevo el imperio económico de los Thyssen,
Y la colección, que había sido dividida entre sus hermanos, él se dedica durante 10 años de su vida, eso da también idea de la impronta, de la tenacidad de una persona, ¿no? Durante 10 años de su vida, durante una década, se dedica a comprarle a sus hermanos la colección para volverla a mantener unida y que no se disgregara. Eso yo creo que también, bueno, también se ha dicho, ¿no? Le pesa mucho cuando ya años más tarde buscan un lugar en el que depositar esa colección, que se ha hecho muy grande, que no cabe en el museo que tienen en Villa Favorita, en Lugano, que la Municipalidad de Lugano no les da permiso. Esto también, aquí hay concejales, pero les hablo también de estas cuestiones que te hacen ver cómo la municipalidad juega a favor y en contra de sí misma. A lo mejor esa colección podría estar en Lugano ahora mismo y no está porque no le dieron permiso para ampliar el museo. La colección no cabía y entonces tuvieron que buscar un sitio donde albergarla con la premisa fundamental de que no se disgregase, ¿no? Esa era un poco la premisa que manejó siempre el Barón cuando tuvo otras opciones, como la de Getty en Estados Unidos, o Londres, o en el caso de España. La colección que se encuentra en el Museo Carmen Thyssen es la que realiza la baronesa de forma más personal. Comienza a realizarla con el Barón, pero ya después ocurre que ya fallece el Barón y ella ha continuado coleccionando y es su colección. No es la colección que ella comienza con su marido siguiendo sus gustos y por eso es una colección española. Es una colección que en la colección genérica Thyssen no hay muchos nombres españoles, está representado Picasso y muy bien representado, por cierto, pero hay un gusto más, si quieren, europeo, internacional, norteamericano. Hay otro tipo de ediciones y esta parte es la que corresponde al gusto más cercano a la baronesa Thyssen. La colección está organizada en 4 secciones, maestros antiguos, la primera mitad del XIX, la segunda mitad y la recepción ya entrado el siglo XX de la modernidad en España, o no, porque en ese momento España también era un país muy peculiar. Una de las joyas de la colección está precisamente en Maestros Antiguos. Se trata de una obra de Zurbarán. Zurbarán, ya sabes que es un pintor que tuvo una gran producción especialmente para conventos de Hispanoamérica, que tuvo un taller con obradores, un obrador, y que él solía un sistema de trabajo. Había varios sistemas de trabajo, pero uno de ellos era realizar una obra y luego sus operarios en ocasiones la terminaban o realizaban obra siguiendo las pautas de la del maestro, pero ya no está la mano del maestro en ellas, ¿eh? Hay varios niveles. En el caso de la colección Carmen Thyssen, esta es una editio princeps, es la primera edición de la mano del artista, a partir de la cual otros operarios del taller, de los cuales también se conocen su nombre, realizaron este tipo de iconografía referida en esta ocasión a Santa Marina, dentro de ese retrato de santas. Se encuentra también una imagen de Cristo, la deposición de Cristo, probablemente realizada por un taller de Milán. Estas son obras, porque el románico no llegó a Málaga, que no eran posibles de ver aquí, no llegó porque estábamos dominados por otro tipo de cultura, simplemente por eso. Es la obra más antigua, una de las más antiguas de la colección Thyssen, porque esta obra sí perteneció a August Thyssen, fue el que la adquirió, así que es una de las más antiguas de la colección, y Málaga, como digo, por otra parte, es muy carente de obras del románico por ese sentido. Ángeles del taller de Luca de la Robbia, también muy significativo. Ellos trabajaron en Italia, en Florencia, de donde era esta familia, que triunfó con esta forma de cocer el barro y sobre todo de esmaltar, y este color azul tan especial y llamativo, de manera tal que muchas cortes de Europa requirieron tener obras de la familia de los Luca de la Robbia, que fue también una estirpe y una dinastía, ¿no? El grueso de la colección pertenece al siglo XIX, aunque también hay obras muy significativas del XX. La primera parte del XIX es la más homogénea, es la que tiene autores, digamos, menos conocidos a nivel popular. Tiene obras que pertenecen a lo que conocemos como el costumbrismo y el paisaje romántico.
Hay que decir también que la colección tiene una gran singularidad como reivindicación de pintura del siglo XIX, cuando el Prado, que no tenía hasta no hace mucho una sección dedicada ex profeso a pintura del XIX, la realiza, y hay unas 172 obras, pues es una colección en la que hay autores que coinciden con los nuestros, que también lo vamos a ver, pero sobre todo lo que el Prado tiene, o una parte muy señalada que tiene, es pintura recogida, o sea, tiene pintura que había tenido premios, medallas, pintura de historia, los grandes temas de historia, el testamento de Isabel la Católica de Rosales, o el fusilamiento de Torrijos por Gisbert, que nos pilla tan cerca a nuestra historia, ¿no? Sin embargo, la colección Carmen Thyssen es una colección de pequeño formato, tiene su explicación, al menos en esta primera parte del siglo, porque era pintura dedicada al mercado y pintura del gusto de la burguesía de la época. No hay, en esta sección de la colección, no hay en ningún momento encargos de la Iglesia, no hay pintura religiosa, salvo un caso y otro más, pero no son por encargo de la Iglesia, y uno de ellos lo cuento ahora porque va a aparecer. Y tampoco hay retratos de la aristocracia, ni tampoco retratos de la monarquía. No es una colección que trate de ese tema, y esa es una de sus singularidades, Es una colección que reivindica el gusto de las clases medias de la época, un poco lo que representa a lo mejor nuestra posición referida al siglo XIX, que es cierto que la clase media o la clase burguesa española era menor, inferior a la inglesa o francesa, porque ellos, bueno, Inglaterra tuvo la revolución industrial, pero es cierto que existía un incipiente mercado. Esta es una obra, hay también muy pocos, precisamente lo voy a comentar con esta, muy pocos autores extranjeros, la mayoría son españoles. En el caso de Fritz van Berger, es un autor que viajó a España en 3 ocasiones, que fue preceptor de una infanta, de una prima de Isabel II en el Palacio de la Granja, y que realiza esta vista, hoy por supuesto irreconocible, de Estepona hacia el Peñón de Gibraltar, una vista grandilocuente con una visión muy romántica, es esa la sección en la que estamos, una perspectiva aérea que impresiona, ¿no? Elevada, desde un pequeño montículo y que está elevada. Es un autor que estuvo en Valencia, en Castilla y en Málaga, en el sur, y que hizo estas representaciones dentro de esa imagen del paisaje. En cuanto a las ciudades y a los paisajes de ciudades, la más representativa era Sevilla, antes, y la más representada, era también la ciudad más importante económicamente de nuestra comunidad. Antes comentaba el gerente que Sevilla estuvo interesada por esta colección. Efectivamente, es que Sevilla está muy representada y muy bien representada en la colección, porque coincide su tempus histórico con el tempus de los autores que están representados. Esta obra de Barrón y Carrillo, que probablemente es el mejor pintor andaluz del romanticismo, que fue director también del Museo de Bellas Artes de Sevilla, representa la ciudad hispalense vista desde el sur, como si, cómo no, entrando desde el río, como se veía la importancia de la ciudad, la catedral, que ya saben que ellos tuvieron afán porque fuera de las más grandes del mundo, de hecho es la tercera, el palacio de los duques de Montpensier, es el palacio de San Telmo, donde está la sede del gobierno andaluz, pero que entonces era la sede del palacio, Torre del Oro, y era la manera en que descubrían Sevilla los viajeros que llegaban a la ciudad y que llegaban al sur. Y digo los viajeros porque es un momento en el que España es redescubierta por viajeros ingleses y franceses, y es el momento también en el que el mito de lo español referido a la mujer andaluza, a los toros, la siesta, la holgazanería también, se pone en marcha. Es el momento en el que se escribe Carmen. Prosper Mérimée visitó el Palacio de San Telmo, invitado por el duque, y es el momento en el que se levantan toda esta serie de mitos, de los bandoleros también, de los toros, y esto aparece representado en los cuadros. Málaga tampoco falta en las representaciones, aunque uno de estos viajeros, Richard Ford, decía, estuvo un mes en la ciudad, invitado por el cónsul William Mark,
que es, ya lo reconocen seguro, es quien realizó, quien construyó el cementerio inglés de la ciudad, el primer cementerio no católico de España, hay que decirlo, de las cosas de las que debemos sentirnos especialmente orgullosos, hay que contarlas. Y Richard Ford estuvo aproximadamente un mes en la ciudad, invitado por el cónsul, pero él decía que Málaga tenía poco que ver, que era una ciudad que tenía un buen clima, que tenía el vino, y con esa tesitura, con esa definición nos hemos ido conduciendo, la ciudad se ha ido conduciendo durante todo el siglo XIX y el XX, justo hasta ahora que nuestra historia está empezando a cambiar, porque ahora ya no es una ciudad que sea fácil de ver, ahora, o que se necesite poco tiempo para verla, ahora es una ciudad en la que hay que pasar más de un día y más de dos si se quiere conocer todo lo que se puede ofrecer. Esta es la vista, está inspirada en un grabado también de la época, y siempre destacaban, son los primeros souvenirs de la época, los primeros recuerdos, por eso el cuadro también es de pequeño formato, destinado a un mercado, a un recuerdo de alguien que ha viajado y quiere llevarse lo más sobresaliente de una ciudad del sur, que para los franceses y los ingleses era una ciudad casi morisca, ¿no? Un poco relacionada con el mundo árabe en ese momento, y por eso destacan pues la alcazaba árabe, la catedral, el pequeño núcleo de población en torno al puerto, que sí era un puerto muy activo. Era un puerto muy activo y por eso tenemos un edificio de la aduana con un peso arquitectónico importante por ese comercio, ¿no? Este es el grabado en el que, bueno, un grabado después, pero hay otro anterior en el que se inspira, y todos destacan de la ciudad, pues eso, su pasado. Otra obra, José Domínguez Becker, que es el padre de los Becker, de Gustavo Adolfo y de Valeriano, efectivamente, y de Valeriano, que fue pintor. Gustavo Adolfo empezó siendo pintor, luego se dedicó a la escritura, y es una obra también concebida como souvenir, como recuerdo de lo más destacado de Sevilla, que era y sigue siendo, entre otros edificios, pues la Giralda. También destacaban mucho los viajeros extranjeros la forma de vida en España, la forma de vivir la calle. Eso también sigue siendo vigente, ¿no? Por eso muchas de estas obras están acompañadas de mucho bullicio alrededor. Y esta es la obra, que bueno, es una litografía coloreada, pero David Roberts, que es un autor inglés bastante conocido y que era también autor de escenografía teatral, pues realiza sobre esa misma perspectiva, ¿no? Uno de los documentos, esto no está en el museo, ni lo de David Roberts, lo traigo un poco por contextualizar, ¿no? Esto es un documento de uno de esos viajeros, en esta ocasión de Francis Carter, que entra un viaje a Journey from Gibraltar to Málaga, un viaje desde Gibraltar a Málaga, que era por donde entraban estos viajeros. El tema de los bandidos, lo hemos dicho, un asunto más literario que pictórico, pero que en pintura está representado en el Museo Carmen Thyssen, también por Barrón y Carrillo. Los bandoleros supusieron, aunque luego también fue mitificado por el romanticismo, supusieron un auténtico problema para los caminos españoles. Bien es verdad que no era la primera vez que sucedía y que los caminos españoles aparecen citados por Heródoto como de gran dificultad de atravesar por la orografía y por los bandidos, ¿no? Pero en el siglo XIX rompían con todo posible comercio y comunicación. De hecho, esa leyenda de que robaban a los ricos era bastante falsa o difícil, porque los ricos siempre llevaban escolta y los pobres no, así que era más fácil robar a los pobres. Y la Guardia Civil acabó con ellos, que es lo que representa el cuadro. Ya ha pasado la mitad del siglo XIX, acabó con ellos, y el cuadro pues representa, haciendo también, si se fijan, aparece más la teatralidad de la madre que protege al niño y los bandoleros protegiéndose en torno a esas rocas de la Cueva del Gato, un lugar emblemático también de nuestro paisaje, de la zona de Ronda, donde es verdad que se refugiaron muchos de estos personajes. La arquitectura también engrandecida, representada de forma grandielocuente por Genaro Pérez Villamil, es el primer pintor que tuvo una cátedra de paisaje en España. Esta es la Capilla de los Benaventes, se dice que es la Capilla Sixtina del arte español, y ciertamente la ha hecho mucho más grandielocuente en relación a la proporción de los personajes
para dar ese aire de magnificencia, de lujo, de esplendor, ¿no? En definitiva. Y otra singularidad de la colección es la temática, estos paisajes que hemos visto, y junto a ello pues las romerías, las fiestas son temáticas amables, la feria por antonomasia es la de Sevilla, se crea en torno a esos años, ya saben que por un vasco y un catalán, por Juan de Ibarra y por Narciso Bonaplata, que piden permiso para tener habituallamiento en una zona de venta de ganado, que es como surgen las ferias, y es lo que representa esta obra de Joaquín Domínguez Becker, también tío de familia de los Becker, y representa esa feria de ganado en la que la clase noble está representada a la izquierda, con ese caballo de fina estampa, y como las clases más populares pues intentan venderle un pollino junto a ese recuerdo a Goya que aparece en el centro. Una romería, en este caso la de Torrijos, que era la más conocida en ese momento, sigue celebrándose también, y en la que pues la situación, la posición de los personajes y un poco sus vestidos, pues y la decoración de las carretas continúa haciéndose igual, ¿no? Además de la singularidad estética de la colección, también tiene un valor muy importante antropológico, lo acabamos de ver pues, con las ferias, y en este caso, por ejemplo, con esta joven bailando, que está bailando una bolera. Hoy la bolera forma parte de la danza clásica española. Cuando la bolera se mezcló con el baile de los gitanos, dio pie al flamenco, ¿vale? Pero hasta este momento no existía tal cual, y todo eso puede rastrearse al mismo tiempo que la moda, que los vestidos, que la usanza. Los viajeros extranjeros, por ejemplo, destacan mucho la belleza de la mujer española, la dificultad del baile, porque movían al mismo tiempo las manos y los pies, y también les parecía a todos, y ven escrito, Richard Ford escribe 3 libros sobre España, y además tuvieron un gran éxito en Inglaterra. Fueron el primer libro de viajes que tuvo un gran éxito a nivel popular, y era sobre España, cita mucho los pies de las españolas, también por el tipo de calzado que utilizaban. Cita mucho que eran muy sensuales, muy pequeños, pero también por el tipo de zapatos que utilizaban. La arquitectura árabe les parece fascinante a los viajeros, ¿no? Extranjeros, así que en los cuadros, muchos de ellos, aparece este reflejo de la arquitectura árabe. Aquí fíjense también una cierta complacencia con el mercado, teniendo en cuenta todos esos ingredientes que la literatura había puesto de moda: el torero, la arquitectura árabe, la mujer bailando, la gitana, la música, en fin, toda esa serie de tópicos que empiezan a levantarse en este momento, en estas fechas del siglo, ¿no? El tema del cortejo. La colección es muy rica en cortejos. Celebramos, como hacemos muchas actuaciones transversales con el Departamento de Educación, celebramos también dentro de una semana de la Mission Week, cada día estaba dedicado a un tema, y el último era el amor, y dijimos, pues el cortejo, que en la colección hay varios, pero nos dimos cuenta de que es que hay muchísimos, porque es bastante rica en eso. Una de las obras, antes os lo he comentado, que tiene una temática religiosa y que es también de diferente formato que las anteriores, y es un encargo del duque Antonio María de Orleans a un pintor francés. También he dicho, no hay muchos pintores extranjeros en la colección, y es cierto. Este es uno de esos casos que la excepción confirma la regla, junto con el de Van Berger. Una cofradía pasando en Sevilla, porque el duque le encarga a este pintor francés, era de su misma nacionalidad, unos cuadros para decorar el salón cuadrado del Palacio de San Telmo, que además viene en su contrato, que ilustrasen el sentir religioso y el voluptuoso del pueblo español. Para el sentir religioso realiza esto, y para el voluptuoso el baile de los gitanos en el pabellón de Carlos V del Alcázar.